¿Qué tal? Pues bueno, de los placeres que uno puede tener en la vida es hablar de los temas que le gustan, particularmente cuando lo hace uno con un amigo. Este es el caso de hoy, donde tengo el placer de estar con mi querido amigo Félix Sánchez. Pasa que además es un lugar espléndido, con arquitectura espléndida. Entonces, querido Félix, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de recibirte. Me sorprende que nunca habías estado aquí adentro, pero este es un buen ejemplo de lo que es una cuevita urbana. ¿Qué es lo que es importante? Yo digo que es un cuarto redondo, que ahí está la cocina, el comedor, la sala, las recámaras están abajo, por razones obvias. Al tener la recámara abajo, este espacio de la terraza me salió gratis. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, Tienes una terraza sobre el techo. exactamente, Pero- sobre el techo. Y lo mejor de todo, llevo 20 años viviendo aquí, es que cruzo el parque para la oficina. Me tardé como 60 años en lograr ese objetivo de algo que yo creo que es el futuro de la ciudad, o en general, que la mejor movilidad es no moverse. Aunque el tema de este siglo es la movilidad, pero no de un sitio a otro, sino para irnos a vivir a otros lados. Ahí está ahorita todos los nómadas digitales y podemos platicar de todas estas cosas. Entonces, encantado de estar aquí. Es un gusto hablar de lo que nos gusta, efectivamente. Es decir, la ciudad es fantástica. La ciudad es fantástica, es el futuro, y además estamos dándonos cuenta, y hemos tenido el gusto de platicar esto infinidad de veces, todo esto que hemos hecho gracias al grupo de Autópolis, de que nos reunimos no sé cuántas veces a platicar con amigos y tener esta plática, de todo lo que la ciudad significa. La ciudad significa el acceso a todo, a la cultura, a los servicios de salud, a la vinculación entre amigos. A fin de cuentas, el hecho de que tú puedas salir de aquí, caminar a tu oficina, el hecho de que otras gentes tengan que tomar transporte, y entonces el tema de la ciudad tenga que ser la movilidad, en fin, es un tema importante, y más ahora que, como decías, ¿no? Las gentes estamos saliendo de un proceso de pandemia, de un proceso social, que vaya, la pandemia no es que haya creado la migración ya estaba como un fenómeno mundial, ¿no? O sea, y no podemos decir que la migración es nueva, cuando si algo nos hemos caracterizado en México es de mandar gente mexicanos a vivir a otros lugares, ¿no? Entonces, eso de que ahora estemos asombrados con la migración cuando nos toca ser los que recibimos es un poco raro, ¿no? Pues es injusto, es no entender que lo que sale, entra, y lo que sube, baja. Balances, ¿no? Y así es la vida. Balance. Así es la vida. O sea, efectivamente, estos 3 años de pandemia que los cumplimos, creo que hace 3 años se murió por primera vez alguien, de la enorme cantidad de fallecimientos que hemos tenido en este país, y que nos cambió la vida. O sea, lo que tú dices, todo el mundo antes viajaba por todos lados y de repente nos tuvimos que quedar sin salir. Algo que no sabemos hacer. Entonces, el cambio es muy fuerte, porque ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, o ya salimos, hay gente que todavía no se acostumbra. Yo veo a gente todavía caminando con tapabocas en la calle, gente que prefiere un Zoom, que prefiere resolver todo por WhatsApp, que les entra como el síndrome de no salir de mi cuevita. Y entonces es algo que vamos a tener que aprender a relacionar, cómo vivir en la ciudad. O sea, desgraciadamente, la Ciudad de México, que es una ciudad fantástica, es de las mejores ciudades del mundo, te ofrece todo, es muy contrastada, es muy desequilibrada, es muy injusta. Hay zonas perfectamente urbanas, cosmopolitas, maravillosas como esta, y otras, y hay muchas que no están. Y ese es el tema que yo no entiendo, por qué la autoridad no piensa en serio en una cosa de planeación. ¿Por qué siempre hemos estado en el problema de el oriente y el poniente, el norte, el sur, cuando todo debe de ser una ciudad? Y lo más grave, y te enseño una foto, es cómo nos hemos ido comiendo el área verde de la Jusco. Eso es lo que es muy preocupante. Xochimilco y hacia el norte. Y que sigamos pensando que la Ciudad de México es esta área de 9 millones y no el área metropolitana, y tomemos acción y partido para resolver ese problema. Entonces, lo tocamos en Autópolis, lo tocamos en todos lados,
cómo vamos a resolver el problema de esta ciudad, poniéndonos las pilas, dándole valor a los núcleos pequeños, a los barrios, a las calles, al vecino. Tenemos que cambiar de manera de pensar y ser realmente urbanitas, disfrutar la calle, al vecino, y la verdad es que caminar, bueno, pues entre otras cosas es buenísimo para la salud y es padrísimo porque vas caminando y te vas encontrando a gente que no conoces, pero que son tus conocidos porque los ves todos los días. Y eso te da una estabilidad y una seguridad de en dónde estás, ¿no? Sí, es muy bonito, cara. Sí, yo creo que durante la pandemia recuperamos nuestro espacio íntimo en la casa. Estuvimos horas y días y semanas encerrados en las casas y los barrios. Mucho de lo que teníamos que hacer lo hacíamos en cercanía, teníamos que hacerlo en cercanía y de pronto nos encontramos con que en este proceso de redescubrir la casa y de redescubrir la ciudad apareció la tecnología. Y la tecnología no es que no existiera antes de la pandemia. Lo que pasa es que aceleramos su implementación y ahora personas como yo, que yo no acostumbraba a hacer consumos por internet, ahora de pronto ya me acostumbré a hacer cosas por internet, trabajar mucho por internet y eso de alguna forma cambia los estilos de vida. Por ejemplo, en la arquitectura, y hay que decir que Félix además tiene la enorme experiencia de dar clases. Entonces, dar clases, pues estás formando futuros arquitectos para que entiendan todo lo que estás diciendo. El impacto social que debe tener la arquitectura, el impacto ambiental que debe tener la arquitectura y toda esa forma de entender que la arquitectura no es lo que haces de los muros para adentro. Sí, pero también lo que haces de los muros para afuera. Cómo creamos entornos integrales, ¿no? Donde la ciudad, como tú dices, la ciudad es un todo, pero es un todo que es la suma de pequeñas fracciones que son los barrios. Sí, decía Luis Cano que un niño caminando en las calles decide lo que va a ser el resto de su vida cuando sea grande. ¿Cuántas historias de esas no hemos oído? De gente que porque pasó por una calle, vio algo, le cambió la vida y dijo, yo quiero ser eso. Eso es lo que es maravilloso de la ciudad. Por otro lado, también, y ese es el punto, digamos, clave de la discusión, es que es mucho mejor una buena ciudad que la mejor casa. ¿De qué me sirve tener a mí un jardinzote si tengo que tomar el coche para ir a comprar cualquier cosa? Entonces, es preferible, digo, en este caso, ok, no, este no es un huevito, pero la realidad es que ya empiezan a haber departamentos de 45 metros para una gente, o menos, para una gente y un perro, porque es increíble la cantidad de perros y la fascinación y la preocupación. O sea, si tú vas al parque, una foto que todos los digitales nómadas o nómadas digitales toman, se paran, sacan la foto, son todos los perros que están ordenados y aprendiendo a vivir en una ciudad. Esa foto es increíble, siempre la tomas. Y bueno, qué bueno que tocamos este tema de la gentrificación y de los nómadas y de que si nos vinieron a afectar. Yo digo que a nuestro barrio le ha hecho mucho bien. Yo estoy contento que haya esta mezcla, porque es muestra de orgullo. Ves cómo disfrutan el parque, ves cómo disfrutan las calles, los restaurantes. Y claro, ganan en dólares, les pagan en pesos, salen en shorts y disfrutan una comida y disfrutan la calidad humana del mexicano, que es muy servicial, muy amigable. A todo el mundo te dice cómo llegar y eso es calidad humana, que es un valor agregado a esta ciudad y se están repercutiendo por muchos lados de la ciudad, ¿no? Entonces hay que ser optimistas en ese sentido. La ciudad, viviendo adentro de un barrio, tiene gran futuro y eso es a lo que deberíamos estar pensando. Lo que siempre hemos dicho, cómo hacer un sistema de ciudades en donde puedas resolver todo. Sí, claro, la ciudad de los 15 minutos, que es una de las tendencias a nivel mundial, no es que sean mini ciudades donde todo lo hacen en 15 minutos, sino que sea una ciudad inmensa, puede ser, pero que sea la suma de pequeñas ciudades de 15 minutos, que sean los barrios que tengan de todo. Porque, a ver, cada vez que platicamos de las ciudades que nos pueden gustar en el mundo, nos gusta Nueva York, nos gusta Barcelona, y pensamos, ¿qué nos gusta de las ciudades? Seguro nos gusta la arquitectura, seguro nos gusta el espacio público, seguro nos gustan muchas cosas, pero una cosa que sé, que estoy, vaya,
nadie va a decir que no le gusta, es lo cosmopolita que son por la mezcla de culturas, la mezcla de gentes. Entonces, hoy que de pronto estamos teniendo la oportunidad de que eso suceda aquí, lo que sí es que hay que tener cuidado de que obviamente estamos en un mundo, porque no es nomás en México, en un mundo donde la diferencia de socioeconómica, se marca mucho y hay que intentar que las ciudades reduzcan la brecha de desigualdad. Entonces, la brecha de desigualdad no requiere que cada quien tenga una residencia, sino que todos podamos caminar la misma banqueta, una banqueta de calidad, que nuestros parques están padres, porque a fin de cuentas si estamos caminando todos el mismo parque, ahí sí ya nadie sabe si viene un ricote y alguien no tan ricote, ¿no? Entonces eso es lo que la ciudad tendría que hacer por todos. Y ahora que estábamos hablando del fenómeno de nómadas digitales, han sonado muchos temas como la gentrificación. La gentrificación, que es que la gente que vivía en un barrio difícilmente puede pagar seguir estando ahí, porque ese barrio se ha recuperado, ha ganado plusvalías por una serie de cosas y cada vez es más caro o comprar o rentar ahí. Ok. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Que de pronto nos encontramos con que hay sentidos de muchísima gente y sentidos justificados de eso y del gobierno que pretende tomar acciones, pero de pronto me da la sensación, no sé si tú compartas, de que confunden un síntoma con la enfermedad en su conjunto. La gimnasia con la magnesia. Entonces, el problema de que la vivienda se encarezca en la ciudad es aquel gringo que está allá. Y no necesariamente. No, es que no haces vivienda. Es que no haces vivienda. Es que 70,000 gente se van de la ciudad porque no hay acceso. Sí, sí. Entonces, si algo ha venido a ayudar, o sea, una de las cosas fantásticas de esta zona, aquí hay indigentes viviendo en el parque. Sí, claro. Aquí hay gente pobre viviendo en la azotea. Aquí hay gente trabajando en una vulcanizadora. Pero también hay gente que paga 2,000 pesos por una comida. Entonces, es lo que te ofrece en la ciudad, una amplia gama. La mezcla. Y si a eso le añades que puede haber una crossfertilización, es decir, el domingo vas al parque y ves el enamoramiento del mexicano con la gringa o la francesa. Pero cantidad, O sea, hay algo que empieza a suceder y que no sabemos qué va a pasar. Las grandes ciudades es pero lo que es nos eso. gusta. Entonces, eso hay que cuidarlo. Hay que evitar que la gente se vaya. Hay que ofrecer para que puedan seguir estando aquí. Pero evidentemente, ¿a dónde voy a ir a vender palomitas o pepitas o lo que sea? Pues a dónde está la gente. ¿Y dónde está la gente? En las cosas buenas. Entonces, autoridades, dense cuenta que pensar en la ciudad, en la banqueta. Si hay algo desastroso en la Ciudad de México, son las banquetas. No hay banquetas donde puedas caminar. Y entonces, ¿por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no pensamos en acciones concretas a nivel de barrio, en todos los barrios? O sea, una de las grandes críticas que yo he hecho a lo de Chapultepec es que le metieron 10,000 millones de pesos y dejaron a museos sin papel del baño. O sea, está mal. Una visión de ciudad más tolerante, más heterogénea, más justa, sería, a ver, vamos a invertir. ¿Qué es lo que genera la sensación o la razón de ser de un barrio? Una plaza, o un jardín, o un equipamiento. Bueno, ¿cuántos barrios hay en la Ciudad de México? Empecemos a actuar en el mercado, en la plaza, en esas cosas que hacen que la gente vaya. Esa sería una visión local a nivel de barrio. Y también, obviamente, tienes que preocuparte cómo le vas a hacer para mejorar la movilidad, que definitivamente yo no creo que con el cablebús se mejore. O sea, el impacto va a ser muy pequeño. Son parchecitos. Métele a las bicicletas. Lo que se ha hecho de las bicicletas está muy bien. Métele a que la gente pueda caminar. Entonces, hay muchas cosas que se requieren un poco de imaginación y un poco de humildad. Vamos a ver qué dicen los vecinos. O sea, un edificio como decías hace rato, a lo mejor ahorita en esta zona sería un conflicto. Pues hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque si hay ciertas reglas, pues adelante. Lo que ha sido terrible es que durante los últimos 10, 12 años, todo el desarrollo se fue a la periferia, al viaducto, al periférico, en donde no había vecinos que protestaran, y entonces hacen estos edificios monstruosos, que son la anticiudad, es el antiedificio. La ciudad
tiene que ser caminable a nivel de calle. Es una lección elemental, cara. Sí, sí, y me parece que entre las lecciones elementales que tendríamos que tomar es la importancia de la planeación, ponernos de acuerdo, a ver, ¿para qué queremos la ciudad? Pongámonos de acuerdo para qué queremos y entender que las vocaciones no se construyen por decreto, ¿no? Si va a ser una ciudad de la cultura, no por decirlo, se va a hacer una ciudad de cultura. Hay que crear las infraestructuras, las movilidades, cultura, pues museos, cultura, librerías, bibliotecas, en fin, es lo que hay que construir. Tú hablabas, por ejemplo, de la consolidación de barrios. Por supuesto que hay que hacer la plaza y hay que mejorar el espacio público de la plaza, pero también en ese proceso de la cultura urbana habría que entender un proyecto de ciudad y dentro de ese proyecto de ciudad que haya la posibilidad de trabajar también en escalas. Es decir, bueno, ok, vamos a hacer un gran proyecto de ciudad de gran visión, es más, un proyecto metropolitano, para que no quede más limitado el pedacito de Ciudad de México, sino que entienda todo el monstruo que está con las ocupaciones. Pero el que veamos eso no impide que de pronto volteemos un barrio y digamos la plaza, pero además de la plaza, ¿qué nos gusta? Decíamos, del centro de la Ciudad de México, es el comercio. Ok, ¿por qué no hay comercio? Luego dicen, oye, ¿y por qué la gente prefiere el centro comercial? Porque no hay condiciones para el comercio de barrio, porque la regulación no lo permite. Y si no hay banquetes para caminar, no hay sombra, y no hay que te ofrezcan, si vas caminando y son puras entradas de coches, pues no. Pero he ahí un elemento que tenemos que repensar, la calle. Sí, claro. ¿Qué porcentaje de la ciudad se la lleva a la calle? ¿Y cuántas calles hay inútiles que podrían ser espacios públicos en donde el ocio, o sea, otro tema con la tecnología, es algo que te puede asustar, pero es evidente que va a ser más barato todo con los robots. Entonces nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces tenemos que pensar cómo le vamos a hacer. Pues a lo mejor una renta lo que se habla de que tengas un salario asegurado, a lo mejor eso, para allá vamos la sociedad avanzada. Y al mismo tiempo se te va a abrir un espacio para el ocio y pensar y ser creativo, que la verdad, a lo mejor el miedo que tenemos es a que nos quiten esta camisa de fuerza y te digan, ya no tienes que trabajar. Ya, tú, es decir, vas a vivir. Pero ¿qué vas a hacer con tu tiempo, con tu mente, con tu corazón, para proponer cosas fantásticas para la ciudad, ¿no? Entonces, son buenos retos. Son buenos retos, mira. Ahora, ojalá y los tomen. No, el gobierno es fundamental porque a veces diríamos que la sociedad tiene que tomar el toro por los cuernos, pero la realidad es que por más que digamos lo contrario y la sociedad podemos ser muy activos, puede haber un enorme activismo ciudadano, tú has sido un activista ciudadano, pero de pronto es un hecho que lo que sucede en las ciudades tiene que ver mucho con la planeación, con la voluntad política, con la regulación y con la inversión en infraestructura, porque de pronto platicando con inversionistas inmobiliarios resulta que en una ciudad que tiene el dinamismo de ahora, tiene el problema social, donde hay tanta gente pobre, donde se requieren tantas cosas, resulta que en estos años recientes nunca se había hecho tan poca vivienda como se está haciendo ahora, y nunca la vivienda que se está haciendo se había hecho tan cara como la que se está haciendo ahora, y nunca habían quedado con 0 opciones de vivienda los grupos de menores ingresos como ahora. Entonces, eso es el gobierno. ¿Será que no se dan cuenta? ¿Será que no saben cómo entrarle? Es que le entraron bajo una óptica equivocada. No somos iguales. Entonces, se fueron por una onda moral. Es decir, nosotros somos los buenos. Y lo malo es, tenemos que parar todo esto. El cartel inmobiliario, todo esto está mal. Oye, si no estamos hablando de que hagas eso, estamos hablando de que puedas construir en donde una casa vive antes 6 gentes, ahora vive una. Bueno, permite que hagan 3 casas ahí o 2 para que la gente no esté en equipo afuera. Coño, ¿por qué no eso que es tan elemental? ¿Por qué te atribuyes un aire superior de decir, no somos los mismos? Sí somos los mismos, somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, y los mexicanos, pues ahí está, se acaba de morir Flores Cano, ¿no? En paz descanse, gran historiador, sí. Y que habla de los pueblos, cómo se ejercía el poder en Mesoamérica. Entonces, que no me vengan con que somos ahora una entidad nueva, no, somos igualitos. Entonces, tenemos que aprender, esa es la pregunta. No puedes tasar todo bajo un síntoma, una visión moralista.
Fíjate que Es anticuado, carajo. Fíjate que a mí cada vez que platico con gente como tú, que afortunadamente Félix Sánchez solo hay uno, pero hay muchos arquitectos que ya empiezan a tener esa visión, donde podemos empezar una plática de arquitectura. Y resulta que la plática de arquitectura se va mucho por el tema social, se va mucho por el tema de política pública, se va mucho por el tema de entender la ciudad. O sea, la arquitectura como que ya se dio el espacio de levantar la mirada del respirador para ver todo lo que sucede en el contexto que define la arquitectura. Porque para que la arquitectura pase, tiene que haber muchas cosas en la cancha, ¿no? Exacto. Y mira, es un muy buen tema justo ahorita tocar esta cuestión. La buena arquitectura, el buen diseño se nota, se aprecia. Si a ti te ofrecen en una calle 3 edificios, te vas a ir por el que tenga algo que digas, carajo, esto no lo he visto, le voy a entrar. Y eso es lo que ofrece la arquitectura, no el protagonista, no. Y por eso celebro que el premio Pritzker de este año se lo hayan dado a Chipperfield, hiper merecido. Ya se habían tardado, porque es un cuate que lleva muchos años en el oficio y tiene edificios fantásticos. No necesitas ir muy lejos. Afortunadamente tenemos aquí el Jumex, hecho por el Pritzker Chipperfield. Ya tenemos 2 museos hechos por Pritzker, Toyo Ito en Puebla y Entonces, eso es un indicador. O sea, sí, la buena arquitectura bien ligada puede producir efectos. Yo no sé cuánta gente va al Jumex, pero es muy exitoso. ¿Por qué? Porque se están creando lugares en donde tú vas a ver cultura y entiendes que la gran ciudad es esa. Una ciudad en donde en una cuadra puedes decir, hijo, mira, el pan aquí lo venden muy bien, acá está este cuate que vende unas verduras buenísimas, ok, aquí hay un carnicero, etcétera. Pero es eso, que la ciudad cada vez más sea más fácil, es decir, que te haga fácil lo cotidiano. Y la arquitectura en este contexto y los arquitectos en este contexto. Pues los arquitectos tienen que tener una vocación de servicio, tienen que saber que lo que hacen es algo útil que la gente necesita. Lo importante es cómo vas a satisfacer a tu cliente para que efectivamente pueda hacer de una manera más fácil lo que tiene que hacer todos los días. Ok, yo quiero salir a correr. ¿A dónde corro? Si no hay, ¿no? Entonces, yo quiero que entre el sol a mi casa. Bueno, pues no pongas los edificios así como chorizo, sino, es decir, el arquitecto es un cuate que tiene que tener una capacidad muy impresionante para entender muchas cosas, no nada más lo físico, cómo sale el sol, cómo se pone, que si llueve. Es decir, que la gente qué es lo que hace cotidianamente y cómo cambiarle ese hábito. Que no es fácil. ¿Y cómo cambiar el hábito al arquitecto? Porque el arquitecto durante muchos años nos acostumbramos que hacer vivienda era pensar una vivienda para una familia tradicional. Sí. Era una casa casi siempre de 2 o 3 recámaras. Era el contexto, ¿no? ¿De cuántas recámaras? Ya sabías que si eran 2 o 3 recámaras, 1 o 2 cajones de estacionamiento. Sí. Y ahora esta nueva realidad, que la nueva realidad, insisto, es la pandemia, más la crisis económica, más la tecnología, más la modernidad, más la forma de pensar de los jóvenes, que ahorita que hablemos de todo este concepto de movilidad, el hecho de que podamos estar aquí, y esto lo pueden estar viendo en cualquier lugar del mundo, y lo mismo, podríamos estar trabajando en un documento, intercambiarlo y todo eso. Entonces, esta forma de entender las nuevas formas de vivir, porque estamos hablando de la vivienda, sí, pero lo que pasa en las oficinas. Hay que pensar los espacios diferentes porque estamos trabajando diferente. Lo mismo pasa en el comercio, donde no sé qué habrás visto tú, pero a mí se me hace que cada vez las tiendas son más un showroom, donde en realidad complementa la venta que sí se hace en línea. En fin, ¿cómo estamos viviendo los arquitectos y la sociedad en general esos cambios de hábitos? Hijo, es una pregunta muy difícil porque, pues sí, porque implica, o sea, dices, a ver, los centros comerciales, ¿qué te ofrece un centro comercial? Y vas a cualquiera y ves que la gente va y mucho la comida es un factor que funciona, o mucho de repente ver un buen aparador.
algo que te llame la atención, ¿no? Eso es lo que te ofrecen los centros comerciales. Aparte de que, bueno, es seguro, que no llueve, que la policía, etcétera. Al margen de eso, una calle que tenga esta capacidad de... Digo, el otro día iba yo caminando por 5 de mayo y de repente descubrí una tiendita que nunca la había visto. Sí, claro. De un cuate que vende productos ingleses. La tienda está como de 1930, no le han metido un peso, pero tiene una atmósfera y un estilo que eso no lo encuentras en un centro comercial. Ahí encuentras una raíz que dices, oye, esto lo podemos actualizar. Y yo creo que ese es el éxito. O sea, ¿por qué no a este cuate la ciudad le dice, a ver, te vamos a hacer un crédito para que puedas ofrecer? Porque hay gente que va a decir, no, pues, ahí salen alacranes. Y no. Entonces, es un descubrimiento en la ciudad por las calles. El trabajo. O sea, a lo mejor ya más adelante ya no voy a poder mantener una oficina de 400 metros o de 300. A lo mejor me voy a ir a un WeWork a tener una junta. Oye, pues aquí porque tengo una oficina aquí, la otra está allá y la otra está acá. Y me muevo. Yo soy el que me muevo. Porque ese es el tema. La movilidad va a existir de una manera brutal. Máxime después de 3 años en donde no pudiste salir, ahora todo el mundo va a querer salir. Y va a ser cierto aquel fenómeno de decir, oye, yo creo que el mejor arquitecto es Norman Foster. ¿Dónde vive? En Londres. Quiero ir a trabajar con él. Le voy a ir a tocar la puerta. Yo así le toqué la puerta a Luis Kahn. Estaba yo estudiando en Pensilvania la maestría. Fui ahí a su oficina, donde murió. Bueno, no es cierto. Murió en Nueva York viniendo de un viaje. Se fue a la fosa de los hombres comunes. Que no apareció en 3 días el maestro Kahn. Pero bueno, es otra historia. La realidad es que estoy tratando de pensar cómo se llama la calle donde estaba su oficina en el edificio, se me olvida, Walnut. Porque en Filadelfia es Chestnut, son calles así de muy bonitas, ¿no? Entonces en la calle de Walnut, o sea, Nuez, en la calle de Nuez, ahí trabajaba el señor. Ahí hacía su vida. El cuate nunca manejó, nunca usó un coche. Los taxistas lo conocían. Ah, sí, es señor chistosito, sí, aquí vive, aquí trabaja. Entonces, ese cuate te enseña como un oficio, porque a este cuate le costó, Luis Kahn le costó mucho trabajo realmente ser arquitecto, se tardó muchos años. Luego en los últimos 20 hizo lo que muchos no hemos hecho ni vamos a hacer nunca. Entonces, un genio. Pero te habla de cómo el cuate dibujaba, pensaba, daba clases y hizo una obra maravillosa. En los laboratorios Sol, yo cada vez que voy ahí, veo esa plaza y digo, este es el Partenón moderno. Porque además, ahí el cuate, la preocupación es, le decía las columnas del Partenón al Sol, ¿de qué parte me vas a pegar? ¿En qué momento va a entrar el sol a mi edificio? Y eso lo vuelves a ver reflejado en esta maravillosa obra de San Diego. Pero en fin, quizás ya me fui, me emocionó lo del Pritzker de Chipperfield, hiper merecido, y que es una línea de pensamiento. Y el arquitecto tiene que hacer su trabajo todos los días sin alaracas, man. Sin alaracas, cada vez recuperando ese enfoque de para quién trabajamos, un enfoque social, un enfoque humanista, donde entiendes que trabajas para la gente y que trabajas para la ciudad. O sea, que la obra debe encajar bien. Ahora, antes de empezar esta charla, la parte grabada, obviamente estábamos platicando y me decías que a Javier, tu hijo, Javier Sánchez, le habías mandado una lista con los Pritzker de los años recientes. ¿Qué sientes? Mucha diversidad, ¿no? Pues fue lo que
Es decir, porque hay mucha gente que diga, no, pues se lo dieron porque es blanco. Pues no, porque el año pasado se lo dieron a un moreno. ¿No? No, pero antes se lo dieron a un indio. No, pero antes se lo dieron a unas mujeres. No, pero antes se lo dieron al jovenazo de Mentales, el chileno Aravena. O sea, de Aravena para acá en estos 10 años ha habido una diversidad. O sea, el jurado está atento a los cambios de la sociedad y ese es un gran estímulo. A los cambios de la sociedad y en el mundo. Y a lo que piden, ¿no? Y en el mundo, porque vimos ejemplos de japoneses, africanos, hindús, chilenos, Sí. de españoles, Sí. de todo, y vemos que haciendo diferente escala de obras. O sea, no es nomás irnos, ahora vayámonos todos a lo social, porque es lo que vende, y vamos a hacernos, sino que de pronto regresa alguien que hace edificios más de más. Vean a los franceses que ampliaron unos edificios ya hechos. O sea, eso, es decir, tú ves ahorita la cantidad de intervenciones que está teniendo el multifamiliar Miguel Alemán de cosas que ahí están, que son una joya de Mario Pani, y la gente nueva lo está remodelando y lo están dejando. Hay departamentos que dices, yo quiero vivir ahí, man. Entonces, finalmente es una utopía construida que puede dar luz a lo que puede ser la vida en un barrio. Y entender también que estamos en un momento donde de pronto, si hablamos de reutilizar de todo, reusar, darle segunda oportunidad, usar cosas que alguien desechó, pues alguien más las puede usar, pues ¿por qué no hubiera de llegar a la arquitectura, no? Entonces, entre las tendencias vemos obviamente la tendencia de la sustentabilidad en las ciudades, intentar defender las densidades medias, intentar defender los usos mixtos, pero de pronto con esto, intentar defender también el construir sin construir. Eso. El no destruir, No destruir. sino reconstruir o reinventar lo que está construido, darle un nuevo sentido y significado. Y me parece que allí hay una ruta buenísima. Y hablando de los Pritzkers, quizás los que más han ganado últimamente son los japoneses. Sí, sí. Y eso te marca un oficio. O sea, Sí. qué manera de interpretar su cultura, trasladarla al siglo XX, XXI ahora. Y ahí está, Entender y trasladar. eso. Muy bien. Oye, te quería preguntar, estábamos en esto de cómo reutilizar el espacio, de que una tendencia puede ser Sí. tomar un edificio y de pronto Sí, pelarlo, sí, retomar el esqueleto y volverlo a hacer, porque el hecho real, tú que aparte de ser arquitecto, a ver, tú eres arquitecto, eres maestro de arquitectura, eres también, has tenido mucha participación. caminante de las... Caminante de la ciudad, pero también tienes mucha vinculación, entiendes mucho el sector inmobiliario porque has trabajado en el sector Sí. inmobiliario. Entonces, estamos en un edificio con un valor arquitectónico importante, con un valor inmobiliario importante y con un valor de ubicación importante. O sea, porque también es la otra, ¿no? Hoy cuando desarrollas un proyecto tienes que estar dándole la despedida. Por un lado está la felicidad de que acabas un edificio bien bonito, pero por otro lado la pena de que para que vuelvas a encontrar un suelo igual, con la misma ubicación, con las mismas características, y de pronto eso empieza a ser un tema cuando estamos viendo que en el mundo se ha encarecido mucho el suelo, se ha encarecido mucho los interactivos inmobiliarios, la vivienda, pero todo se ha encarecido por el costo del suelo, por las ubicaciones. ¿Qué sientes tú cuando pasa eso, cuando Pues mira, ahorita el apego al suelo? justamente ahorita estamos intentando hacer un desarrollo. Son 5 casas o 6 casas viejas. Entonces el primer argumento es, no las destruyamos, va a ser más barato hacer una inversión. Estamos pensando en eso, que si hacemos un polígono, que si ganamos un poco de densidad, que si pasamos, estamos argumentando sobre una cosa que ya está construida. Y ese es mucho del futuro de la Ciudad de México. Empezar a meternos en cosas que ya están y pues, darles un toque y actualizarlo. Me parece que en ese sentido, digo, en 1930 el edificio, el Hotel Waldorf Astoria estaba ubicado en donde hoy está el Empire State. Los tuvieron que demoler. ¿Sí? Un edificio de 15 pisos enorme, para abajo, hicieron el Empire State y eso estableció un poco el tono de lo que iba a suceder en términos de
de la nueva ciudad, destruir lo viejo y hacer lo nuevo. Ahora estamos siendo a lo mejor más receptivos. Oye, hay muchas cosas que ya están hechas que valen la pena. Actualicémoslas, ¿no? Démosle un toque. Y me parece que por ahí hay un gran futuro. Y hay muchos ejemplos ya hechos de gente que no destruyó. Ahí está, por ejemplo, este barrio Alameda, que es un edificio. Oye, ahí está. Y estamos hablando de las nuevas necesidades de la gente que provocan nuevos modelos de ocupación. Sí. Ya vemos los coworking, los co-livings, Sí. vemos muchas modalidades de que mucha gente que vamos a desarrollar para renta, pero el hecho es también que para desarrollar están cambiando las formas. Por ejemplo, yo te diría, con ese proyecto de 6 casas, suponiendo que tú las compres, las remodeles y las vendas, no sentirías nostalgia de por qué venderlas y no quedarme. Porque los muchos inversionistas es lo que están cambiando. Es decir, ¿qué va a pasar en el momento de Cosas patrimoniales. patrimoniales? Igual no tú, porque uno no tiene el patrimonio para quedarse con eso en la panza. Pero pues ahora está... Yo no lo tengo. No, yo Peso que me lo gasto. yo traigo, en pero lo que sea, o un Negroni o un taco, lo que sea. lo que haya que tomar. Ya o que que- lo o que- vivido, o que comer, vivido, sí. claro. Luego de repente el ente que está aquí adentro que te dice, hijo, necesitas ahorrar, ya vas a ser octogenario, ¿dónde están? Mira, ya, lo vivido. Pero efectivamente sí hay una lección ahí Porque a lo mejor tú y yo no lo estamos haciendo, pero hay mucha gente, que lo hace arquitectos, así, que empiezan a quedarse, ¿sí? porque ya viene mucho tema en esas tendencias. Estamos viendo la tendencia que viene. Las tendencias no son nomás hagamos arquitectura sustentable, sino viene fondeo sustentable, hagamos la vivienda social. Y ya viene fondeo social, entonces poco a poco estamos cambiando, porque hablar de un modelo de ocupación tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con regulación, es muy integral. No, y estás hablando de un tema que no hemos tocado ahorita, que es la renta. Sí, claro. Por eso digo, modelos de ocupación. La renta. O sea, digo, ¿por qué no puedo yo hipotecar esta casa y gastarme ese dinero en lo que yo quiera? Ya cuando, bueno, pues ya se acabó, ya. Es muchas cosas que tienen que cambiar, ¿no? Que tienen que además, como existen, por ejemplo, lo que tú dices es la hipoteca inversa. Eso existe. No ha funcionado en México, no se ha aplicado en México, tendría que aplicarse. Tendría que aplicarse en algún momento. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con la población de veras más desprotegida? Que el gobierno a lo mejor en algún momento tendrá que tener un inventario de casas de gobierno públicas que las ponga en renta bajo Renta universal, que estamos la viviendo. renta universal. O sea, esas cosas, la tecnología nos va a obligar a cambiar este chip. Sí. Yo creo, esa es la esperanza. Y no es que sea yo un tecnólogo que me fascine y me vuelva loco. Sí, no, No nacimos con eso, no nacimos con eso, pero pero vivimos ves. con eso. pero lo ves. Sí. Y claro, también te preocupa y te asusta, porque estos pinches algoritmos, te gusta la comida, entonces te mandan todo y entonces de repente dices, perdí 2 horas, No, y a lo pendejo, y además eres rehén de lo que el algoritmo de decide lo que ellos que tú deciden. vas a vivir. Exacto, Puedes elegir el restaurante que quieras exacto, dentro de estos que te mandan. exacto. Qué miedo, ¿no? Miedo. O sea, te vuelven huevón. Sí. Y eso está grave. O sea, yo ahorita te pongo mi cosa de jazz, ¿cómo se llama? Alexa, una de esas cosas. Y te va a encantar. Y ya no tienes que, ya, le pones ya. Y de pronto, Pero se acaba la búsqueda. no, y de pronto 3 días después vas en el coche y te acuerdas de una canción que hace mucho que no oyes porque el algoritmo decidió que es ahorita no. Exacto. Entonces, tienes que estar muy consciente de eso. El reto de convivir con todo eso. Porque ya es una segunda personalidad que tienes adentro. Le hemos platicado en Autópolis el tema de la ciudad física que está aquí a las espaldas nuestras y la ciudad virtual, que es en lo que estamos aquí. Podemos estar conversando con un compañero de trabajo que esté Sí. en otra ubicación de la ciudad. La ciudad virtual, La ciudad- en la que vivimos en línea.
Así es, y bueno, es muy estimulante. Yo creo que mientras uno tenga emoción, no se vuelve viejo. Estoy de acuerdo. Mientras uno tenga esta capacidad de seguir buscando y seguir diciendo, ay, caray, no había pensado eso no lo había yo visto, pues ahí sigues vivo. Totalmente de acuerdo. Y qué gusto, además, en este caso, que tenemos la oportunidad de que haya gente con tu experiencia y con esta visión humanista que se lo transmita a los jóvenes en las escuelas. Pues sí, porque yo digo que lo que a ti te han enseñado, tú tienes que ser capaz de transmitírselo a las generaciones. Ahí sí, la tradición oral y el ejemplo La cultura, ¿cómo se transmite? es muy importante. Bien. Pues querido Félix Sánchez, como siempre, Ser generosos, ser generosos. porque la vida ha sido generosa y es un privilegio. Estás aquí hoy, al rato no sabes. Y estás aquí hoy y tuviste la oportunidad de... Tampoco vas a ponerte a pensar en... No, simplemente ahí vas. Ahí vas, pero ahí vas con un contexto muy padre. En la arquitectura teniendo tu resultado, una arquitectura teniendo tu resultado y el placer de estar en la docencia, teniendo la experiencia cultural de ver todo. Fíjate que habrá que tener otras pláticas, que por ahí empezamos. Todo lo multicultural, lo diverso que puede ser estar metido en la arquitectura, que te permite hablar un poquito de todo, ¿no? Sí. Ahí en Otopolis, ¿te acuerdas? Todos los programas, todas las pláticas que tuvimos. Increíble. Economistas, músicos, actores, de cineastas, obviamente arquitectos, ingenieros, políticos, el ruido, o sea, todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando. La ciudad, que es un pañuelo que ahí está, y es una mancha o una concha en donde tú te mueves aquí, aquí y aquí, y esta es tu ciudad. Y con 1000 transparencias, 1000 niveles. Cada quien traemos nuestro mapa de ciudad, tu ciudad, y la comparas con las otras. Entonces dices, la Ciudad de México es mejor que esta en esto, pero esta es mejor en esto otro, y cómo le podemos hacer para hacerla mejor. Pues sí, hay que seguir evolucionando. Querido Félix, Un placer, muchas gracias por recibirnos en tu casa. un placer. Aquí están, el que quiera venir, invitado. Echamos una platicadita, Y unos chupes. unos negrones. Muy bien. Muchas gracias. Platicar con ¿Los Félix. echamos una hora? Más o menos, No, un poquito menos. más o menos, más o menos. Muy bien. Placer de platicar con Félix Sánchez. Acá nos encontramos.